Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Estamos ya listos para compartir con ustedes este cóctel de sábado a través de Pichilemu TV. Estamos aquí conectándonos, ¿no? Eh, con todos ustedes. Ya. Queremos saludarles a todos los amigos que nos están viendo en este largo fin de semana aquí en la comuna de Pichilemu. Hola, buenas noches a todos. Estamos iniciando nuestro cóctel de sábado a través de Pichilemu TV. Queremos saludarles y por supuesto invitarles a que se queden con nosotros para conversar de los temas de contingencia que están ocurriendo en nuestra comuna de Pichilemu y en nuestro país y por supuesto en todo el mundo. Vamos a conversar con dos importantes panelistas que hace ya un tiempo se habían perdido, no sé qué pasó con ellos, estaban, no sé, andaban de parranda, no sé qué pasó con ellos, ¿no? ¿Cómo están? Andaban en el gym. ¿Andaban dónde? En el gym. ¿En el gym? En el gym. ¿Y cómo quedaron? ¿Quedaron bien en el gym? Con más ansiedad. Bueno, ya estamos listos para... estoy tratando de buscar la señal, no la encuentro. ¿Qué pasó? Ya. ¿No pasa nada todavía? Ya. Bueno, ¿cómo están chicos? Buenas noches a todos los televidentes, buenas noches Fabricio, Álvaro. Estamos ya, ¿cómo se llama? Presentes después de la derrota Sí, que tuvimos. ¿Qué pasó? Quedaron... Yo quedé como una sensación amarga, una sinceridad, pero a uno también... O sea, tanto tiempo que no derrota? venía. Yo, ¿derrota? ¿Y si Colo Colo salió campeón, perro? Copa 33. No, Sí. pero es otro contexto, o sea... Sí, porque hacía ya 2 meses que no... ¿En meses. serio? Oh. Hoy está, O sea, ¿sabes que no septiembre veníamos? y finalizamos. ¿De sabes que no veníamos? Sí, po. Uy, Y la gente estaba diciendo que todavía estaban llorando. ¿Cómo es? no, está... Más que llorar nosotros es- estamos a disposición del canal. Yo... aportamos al canal, aportamos a la discusión. ¿Sí? Sí, aportamos a la discusión y claro, o sea, hoy día un fin de semana extra largo. Realmente hay muchas actividades en la Plaza Arturo Prat, también está una actividad que está en la Laguna del La Perro. Laguna del Perro está el Festival. Pichilemu Surf Festival. El Surf Festival, así que estamos... Obviamente hay harto panorama en la comuna para Sí. que podamos disfrutar y podamos salir. Estábamos viendo algunas fotos del Surf Festival, está completamente lleno, Lleno, 4.000 obviamente. personas ahí cantando Cantando a orillas del mar ahí todo el perro, así y que... todo eso. Bueno, y también hay un festival ahí en la Plaza Prat, El Festival del Artista Callejero sí, y que es organizado por la agrupación de de presos políticos. de de presos Chile. políticos. ¿Cómo estás, Álvaro? No me acordaban que hacía tiempo que no venía. No, Álvaro. bien, pero primero que todo gusto saludarle a todos los televidentes. Tiempo que no nos veíamos. Y la verdad es que nos echamos harto de menos, así que mandarle un saludo a toda la audiencia que nos sigue a través de Pichilemu TV, a quienes también nos siguen todos los días a través de redes sociales, estamos bien fanduleros. Y además de eso, mandarle un saludo el día de hoy a mi señora, está un poquito complicada de salud, por eso me dijeron, bueno, después del cóctel de sábado no se vayan a carretear, no se vayan a hacer maldades por ahí con Jorge, Ah, sino ¿por que qué siempre a mí me para la echan casa, ¿no? Porque me dicen que Jorge es como el mala influencia, me dice, mira, Jorge después te lleva a lugares que tú no frecuentas, entonces... ¿Quién te dice eso? No, mi señora. ya. O sea, ¿tú le dices que te vas con Jorge? Eso es mentira. No, es que esa es la verdad, pues, esa es la verdad. No es que me vaya para otro lado. O sea, yo que soy un niño bueno, así que tranquilo. ¿no? Sí, no, sí, a veces nos juntamos con Jorgito, pero nos juntamos antes de las 7 de la tarde, nada más, a tomar un cafecito, algo piola. Y nada, así que un abrazo a mi señora, espero que nos esté viendo y también a todos los parentescos. Yo tengo la suerte que todos mis familiares tienen cablenet, así que nos están viendo ahí a través de la señal 16 y 42.1. 42.1. 42.1, ahí en la señal digital. Y Telemundo 785. Ah, 42.3. 40. 42.3 en Cablenet. Para los que nos ven en Cablenet, es mejor que nos vean en 42.3 en vez del 16. Nos vemos ahí en Full HD. Sí, Y en ahí- el 785 en Mundo, que El ahí Mundo. está mi hija viéndolo en la casa. Así bueno, que a todos los feliz. amigos que nos ven a través de Mundo, desde San Fernando hasta Pichilemu, un saludo cordial
a todos los amigos de las diferentes Yo comunas, creo que más que Nancagua. nos ven estar viendo Pica. por esas partes. Sí. ¿Cómo está otra cosa? A usted lo vi ayer ahí en la gran fiesta del Charlie School, ahí en la plaza. Uy, sí, de hecho, mira, me conecté recién a una transmisión que teníamos en Facebook, que ya está arriba, que ahí vino Sí, el sí. señor director a decirnos que ya estamos en directo. Estamos- Saluda a quienes ya están conectados y estaba contando un poquito, ayer el Colegio Charlie School realizó su 16º Festival de Inglés, que comenzó como una actividad chiquitita dentro de lo que va a ser el patio del colegio y que ya después de 16 años toma unos ribetes de ser la actividad que comienza en la fiesta de la primavera durante este fin de semana y que finalmente es una actividad que inició y la precursora fue la profesora Patricia Becerra. Así que también le mandamos un saludo a la tía Pato, que ella fue quien creó este festival y que ahora la profesora María Jesús Camaño y Catalina Moraga son quienes lideran todo este proceso junto con el Centro de Padres del Colegio Charlie School y que también es auspiciado y patrocinado también por el Colegio Charlie School y la Ilustre Municipalidad de Pichilemu. Así que felices. Ayer había una convocatoria, más de 1.400 personas contamos, ya fue un éxito total. Y saludar en este caso a los 26 competidores que en distintas categorías participaron, pero especialmente a los chicos del quinto básico del Colegio Charlie School que sacaron la primera categoría básica, primer lugar, a los niños del segundo medio, a los regalones del segundo medio del Colegio Charlie School que sacaron el primer lugar en media, y en la categoría solista el primer lugar lo tuvo Santiago Ramos de la comuna de Machalí. Así que felices, mucha gente y nosotros muy contentos por la actividad. Sí, estuvimos un ratito ahí disfrutando. Teníamos después otro compromiso, pero estuvo entretenido. Me gustó bastante lo que vi. Y explicarle, Fabricio, que los niños, participan todos los niños del colegio. Es una convocatoria abierta también a toda la comunidad. Todos los colegios de Pichilemu, de la región, del país pueden participar. Pero los más chiquititos de prekinder a cuarto básico hacen presentaciones de manera demostrativa, sin concurso. Ellos no cantan, solamente bailan. Y también saludo ahí al mejor bailarín de primero básico, que era mi hijo, que papá chocho ahí viendo como el niño Pero bailaba bailaba. mejor que ti, sí. Sí, Sí, no, sí. cualquiera baila mejor que mí, pero de verdad que se lució el chiquitito, así que un abrazo. Estaba muy nervioso, primera vez, y lo comentábamos un poquito. Imagínate, o sea, con 6 años, bailar frente a 1.400 personas, o sea, es un mérito que finalmente tienen el pararse en ese escenario, y la diferencia que hay pues, de la personalidad que adquiere ese niño es tremenda. Sí, sí. Yo quiero enviarle un saludo a una sobrina a la cual fuimos a ver, que es del segundo básico. Así que le enviamos un saludo a Colomba, que también ayer bailó y lo hizo, pero muy bien. Toda la familia fue a ver a Colomba. ¿Y usted fue a ver a alguien o no? No, No. está en mi casa. Estaba cansado, entonces preferí descansar un rato. Y pues porque hoy día trabajaba en la mañana, entonces trabajaba vía telemática. Así que no pude ir a asistir al evento que estuvo bueno. Felicitaciones al Colegio Charlie School por hacer esa actividad que llevan 14, 15 años. También a Patricia Becerra como una docente con trayectoria, folclorista, que también ha dejado bien, digámoslo bien, el nombre de Pichilemu bien elevado, y claramente es un claro fruto de su trabajo y su aporte a la comunidad. Y también felicitar a su sobrina Colomba y también al hijo Al de Cevita. a Sebastián en este Cevita. caso, por ya estar presente en las actividades de colegio. Y obviamente es un desafío para los estudiantes también estar presentes en la comunidad. Y claro, envío un saludo, ¿puedo? Sí, por Enviar un supuesto. saludo a don Roberto Cepeda. ¿Usted lo conoce, me imagino? Sí, por supuesto. Él trabajó con usted en la radio Atardecer, sino en los primeros años de la radio Atardecer. La primera, Roberto Cepeda. sí. Cuando la radio Atardecer estaba acá en Dionisio Acevedo con Daniel Pinto. ¿Ya? ¿Sí? Seguramente. Trabajó tanta gente conmigo que ya ni me acuerdo. Ya. No, igual. No, en serio, o sea, yo sé que trabajó mucha gente conmigo. Yo estuve 29 años en la radio Atardecer. Entonces no me acuerdo de repente de muchos que pasaron por la radio y bueno. Pero a Roberto lo conozco hace mucho Un saludo mucho para él tiempo. y. Que bueno, han tenido bastante actividad. Y bueno, yo también tuve actividad. Pues. Fui invitado a un programa de televisión que se llama... ¿cómo se llama?
¿Cómo? Tertulia futbolera, sí. Bueno, fui invitado a ese programa de televisión de aquí del canal que se llama Tertulia Futbolera, que dirige nuestro querido amigo Jorge Gala. Estuvimos contando la experiencia ahí de lo que fue hace ya muchos años nuestra participación en la obra rock Su Grito Superestrella. Y bueno, me sentí muy cómodo en tu programa, Jorge. Muchas Realmente, así que invito a todos los amigos a que el próximo viernes, ¿a qué hora lo dan? A las 22 horas A las y 10 de con la noche. repetición los días martes a esa misma hora. Para que vean un programa bastante bueno con la gente del Club Deportivo Estrella Olímpica, que les quiero contar que está nuevamente preparando la obra para el próximo año. Próximo año, El club 2023. cumple 60 años y va a nuevamente presentarla. Se están haciendo las cosas, esperamos que resulten. Así es que Van a resultar así que... esperamos que así sea. Ya, me parece que todo... ¿Algo más? ¿Alguna cosita más, chiquillos? ¿Nada más? No, yo no. Ya, por ¿nos mi vamos? parte. Sí, vamos. Sí, Para eso- entre todo esto que pasó, tuvimos celebración del Día del Profe. Y así que también mandarle un saludo a todos los colegas que el 16 de octubre también celebramos el Día del Profe. Así que un abrazo a la distancia. Y hoy hablamos de este fin de semana extra largo, pero para los profes era extra necesario. O sea, Ustedes son funcionarios municipales, ¿o no? no, nosotros ¿no? somos de colegios particulares subvencionados, Ah, pero sí, ya. Yo soy si profesor bien del colegio municipal. en este caso adscrito a gratuidad, pero también somos parte hoy en día también de la carrera docente, así que en realidad estamos en las mismas líneas que los también. colegios. Pero los demás colegios los colegios municipales son municipales. Sí, 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 o sea, eso son tiene que ver funcionarios por- municipales. Son Eso tiene que funcionarios ver por el municipales porque tema de la... dependen del... como Sí. sostenedor del municipio. Simplemente el del sostenedor, y que los que van a pasar al servicio local de educación son los de administración municipal. Ellos pasan después al servicio local de educación. Y el día, hoy día hoy es sábado. Sí, pues Sábado, ayer 18. nuestras manipuladoras fueron fueron- también a sus paseos a celebrar el día de la También el funcionario manipuladora de municipal, alimentos. Así que, oye, las tías de la cocina que harto nos regalonearon a nosotros Exactamente. cuando Se fuimos nota, ¿eh? jóvenes, Se nota que te- estudiantes, y que tengo Y- muy Y lindo también recuerdo. Yo el funcionario municipal estuvo en su día, en este caso. De todas las municipalidades. Todas las Yo por municipalidades. eso preguntaba si lo habían invitado a los profesores a las actividades municipales. No, que son actividades diferentes. O sea, el profesor los profesores tienen sus propias actividades en este caso. ¿Ya? Yo, por ejemplo, en el CEPECH trabajo en el sistema privado también. Me invitaron a San Fernando. como la corta. Chin, chin. No tiene, es que obviamente ahí uno tiene que ver la percepción privada con la percepción municipal. Y también acá en el O sea, ¿a usted le gusta trabajar con los privados también? Sí, ¿Sí? me gusta trabajar con Hay los que privados, trabajar con de todo. donde uno venga, tanto privado como no privado. Con los privados. Lo que sí Es siempre que uno tiene obviamente que uno tener... muestra la capacidad de No, y trabajar. tiene que tener la vocación de vo- servicio, creo que eso es lo Sí, más no. importante. Incluso también con mucho voluntariado, hacemos harto voluntariado en distintas áreas, y allí hay un trabajo que Jorge no le gusta que lo destaquen, pero No me gusta, él de hace verdad. mucho voluntariado desde el punto de vista histórico en Pichilemu. No, Él no. se da su tiempo, hace entrevistas, busca material, y la pega de historiador es muy lenta, es ardua, es súper rico porque te genera vínculos, pero de pecurio absolutamente nada, así que eso también es Pero importante. después cuando hace el libro, ahí No, ni los libros tampoco No. de Oye, el no, libro a también. propósito, yo todavía estoy esperando un libro. Es que depende de decisiones municipales también, si eso no depende de mí. Yo ya hice mi parte. Es que alguien me dijo que me iba a traer un libro. Sí. Pero es que lo que pasa es que se queda, está en Sí, la casa ya para el próximo programa lo vamos a traer. Para diciembre. Voy a tener Hoy que traer. estamos- Oye, ¿cuánto vale el libro al final? Voy a tener que ir a la librería a comprarlo. Y de hecho quedan bien poquito, vale, de hecho lo podemos decir en pantalla, vale 22.000 pesos y queda en la librería que creo debe quedar 1 o 2. Y la librería Barca quedan unos 4 o 5. No queda más. O sea, te ha ido bien. O sea, es que el tiraje era poquito, en realidad es que... 5.000 ejemplares. No, 5.000 ejemplares. No, de hecho el total eran 200 ejemplares. Ya. Y donamos, mi señora me da retal, pero donamos más de la mitad. Ah, Entonces, en realidad la venta se fueron más o menos como entre 60 70 libros a la venta. Y de eso la comisión que yo me llevo es chiquitita. O sea, claro, cuando uno vende millones de copias, así ahí cae algo, como lo que gana Jorgito en un mes. Pero Álvaro, siempre con esa talla, pero bueno. pero en el caso de nosotros, no. Harto
harto amor al arte también. Ahora, y también que un tema que hay que ir recuperando, y tiene que ver con que a nuestra comuna lamentablemente no le gusta la historia. Y no nos gusta la historia porque... A todo el país. Bueno, de eso eso- no nos hemos dado cuenta, que no nos gusta la historia, porque acaban de echar abajo a los de Astur. es por la misma razón. O sea, acá no se hace una protección del patrimonio, pero tampoco las autoridades jamás han tenido la intención de, por ejemplo, ese libro que yo publiqué, desde el año 2012 yo lo donamos al municipio, en manos del alcalde, para que ellos tuviesen los derechos, y nunca lo aceptaron, no lo quisieron. Era para que lo pudiesen ellos hacer en tiraje y repartir a los colegios y todas esas cosas, que fue finalmente lo que yo hice con los poquitos recursos que teníamos, y también bajo el patrocinio del colegio Charlie School, que fue quien se puso ahí y dijo, bueno, vamos a echar a andar este proyecto y vamos a poner unas lucas para poder imprimirlo y esas cosas. Pero desde el punto de vista de las autoridades, cero. Es una lucha que no es solamente con nosotros, los historiadores, le ha pasado con cualquier persona que quiera escribir de Pichilemu, que finalmente no tiene o tiene muy poco apoyo. Ahora, sí, cuando tú eres foráneo, te pescan un poquito. Es que yo creo Pero que... al pichilemino, no. Es que uno, para mí, desde lo que yo percibo claramente, uno tiene que buscar la herramienta. Uno no se puede quedar con apoyos de instituciones. Si las instituciones te encierran las puertas en sí, uno tiene que buscar por otros lados, visualizar contenido, buscar a lo mejor financiamiento de privados y poder mostrar en este caso lo que se hace respecto a la historia de un territorio determinado, con sus pros y también sus contras. Claramente siempre van a haber críticas y eso hay que aceptarlo para poder mejorar. Y con respecto a eso, el apoyo, uno puede, por ejemplo, financiar hacer un tiraje de libros por medio de uno, para mostrar el trabajo inicialmente, comenzar de a poco, así progresivamente, para que la gente por lo menos pueda decir que alguien hace algo, o que aparezca, que supongamos Álvaro hizo el libro de Ciruelo, una calle larga, ¿se llama el libro? Pueblo Calle Larga. Entonces ya está en la palestra, ya está en este caso en el ámbito público, y es un logro importante también. Lo que uno, no sé, yo por lo menos siempre lo veía de esa forma. O sea, hoy se hace, por ejemplo, con el libro que tiene Rodrigo Faría, y que aunque la gente no lo quiera, igual un poquito de mí se va en Rodrigo Faría, porque hice una pequeña reseña sobre la historia de Pichilemu en ese libro. Pero ese libro es un libro que retrata imágenes del surf, y que un poco es un libro hermosísimo, con muy lindas fotos que hace Rodrigo Farías, pero que claro, o sea, da una pincelada chiquitita, son 3 páginas de historia, y luego entonces después son unas imágenes hermosísimas del surf, y el municipio, cada vez que viene un artista, le regala el libro. Entonces el artista se va con lindas fotos del surf, pero ¿con qué se queda finalmente? De conocer nuestro terreno, de conocer nuestra historia. Y creo que eso es lo que nos faltaba en algún momento, y quizás también esa es la crítica, es decir, poder entregar a lo mejor un libro sobre nuestra historia, y que es tan poco lo que nosotros tenemos escrito de Pichilemu, sobre todo desde el punto de vista historiográfico, porque si bien José Arraño Acevedo había hecho un trabajo que es más bien Saldías poético, y antes también Antonio Saldía había hecho un trabajo de recopilación de fuentes, nos faltaba una historia que sí había escrito Marcelo Mella desde el origen urbano de Pichilemu, y ahora finalmente viene a complementar esta precuela, Ciruelo, el pueblo de Calle Larga, que es lo que había antes del año 1891, que es cuando recién se crea la comuna de Pichilemu, pero no así la ciudad de Pichilemu. Por eso decía usted que los foráneos recibían más ayuda que... Así es, y siempre ha sido. Y hay textos que de foráneos o gente que ha llegado a escribir también, que vienen con proyectos del Fondaro, que vienen con proyectos de los porcentajes, que han recibido en este caso más, ¿cómo decirlo?, más espacio finalmente de participación. Ahora, eso se demuestra finalmente en lo que nosotros hemos visto, es decir, un pueblo que finalmente no tiene memoria, es un pueblo que pierde su identidad, y lo hemos visto como la calle Ortúzar finalmente ha sido todos los principales edificios o estos íconos que nosotros teníamos de una historia reciente en todo caso, porque no son edificios que datan del año 1900, sino que son edificios que son de mitad del siglo XX, y que finalmente bajo su construcción, que también es otra característica muy importante que tuvo Pichilemu en sus orígenes, tuvo unas características muy precarias en la construcción. Y por la misma razón entonces los únicos edificios que
se han mantenido en pie y gracias a la camionada de millones que se le puso fue finalmente el Centro Cultural Agustín Rossi Edwards. Pero el resto de los edificios finalmente tienen fecha de caducidad y tal como lo conversamos con la persona que estaba a cargo del Hotel Astor, me dijo, mira, recuperar esto solamente en mantener la fachada es invertir 3 veces más que lo que se va a hacer con el proyecto final. Claro. Entonces era inviable. O sea, Claro, y eso va a pasar con otros edificios del centro que... de hecho va a pasar con todos. Claro. Es que Con también no absolutamente todos. existe como sea un plan de conservación patrimonial en Pichilemu y eso también hace falta un Chile quiero mi barrio, porque esa es la dinámica que se trabajó en un momento determinado en Pichilemu hace 10 años atrás. Recuperar, en este caso, la identidad que tienen los barrios en sí. Por ejemplo, no es solamente la identidad del barrio Ortuza, sino que también Aníbal Pinto, en este caso Agustín Ros, también Santa María. Sí, ese proyecto de rescatar el barrio Ortúzar fue un proyecto, ¿no? Que al final nunca Y resultó. y Porque que- al final nunca se rescató. Y que de hecho tenía una dinámica principalmente económica, Económica, es decir, de claro. una calle que era la principal de Pichilemu, en donde después se deja de lado el dinamismo económico y ahora el dinamismo económico se traspasa a la calle Aníbal Pinto. Aníbal Pinto. Y que luego Aníbal Pinto ahora se está proyectando en el sector de la costanera, entre Dionisio Acevedo, Sí. y el sector de las terrazas como un nuevo núcleo de dinamismo Y económico. de hecho se está proyectando por la calle Comercio hacia arriba. Sí, Y hay ahí comercio, está, y particularmente claro, y ahí Playa está, Hermosa. Playa y ahí Hermosa, está Playa el otro Hermosa. sector, que es comercio, y posteriormente en el sector de Playa Hermosa. Entonces, cuando uno comienza a preguntarse, que esto sí debería haberlo hecho la autoridad, una autoridad que esté pensando en lo que es el concepto de patrimonio, primero entender cómo funciona la historia, y segundo, tomar una decisión, qué es lo que nosotros vamos a querer mantener de aquí en adelante, y lo más probable es que esa decisión ya no viene y no se va a poder tomar porque las personas que tienen terreno y que tienen propiedades en estas zonas patrimoniales finalmente van a empezar a construir ya con los materiales que puedan y con una forma más bien contemporánea de poder crear una construcción que finalmente perdure ya no por 20, 30, 40 años, sino que finalmente sea más durable. Pero en eso, ¿qué se podría hacer? Y aquí le vamos a hacer un poquito la pega a la autoridad. Finalmente poder decir, bueno, ya, lo del pasado no lo podemos rescatar, va a ser muy caro, o sea, ya no hay nada que hacer. Pero sí poder proyectar cuál va a ser la imagen de Pichilemu que vamos a querer de aquí al futuro. Y frente a eso, entonces, poder determinar qué tipo de construcción vamos a permitir a través del plano regulador ya dentro de los sectores patrimoniales. Es decir, vamos a enfocarnos, por ejemplo, en un tipo de construcción mediterráneo, ya vamos a usar estos colores característicos de Pichilemu y que eso quede establecido de aquí hacia las futuras construcciones, porque de lo contrario vamos a ver que, por ejemplo, como sucedió en el sector Ortúzar, donde tenemos una ferretería muy grande y que finalmente pasa a ser como una ferretería que la puedo encontrar aquí en San Fernando, en Santa Cruz, en cualquier ciudad. Entonces, Y un supermercado muy grande que es como lo que tenemos en todo el país. y que es como una cosa estandarizada en todo el país, en pleno casco histórico, porque Claro. si esto hubiese sido en otro sector, uno dice ya está bien, le da una nueva impronta al lugar. Pero estamos hablando del casco histórico que finalmente se pierde. Entonces, allí es donde la autoridad tiene que hacer una definición y eso se puede hacer. Es decir, hay mecanismos municipales donde yo puedo hacer y determinar de qué manera queremos que se vaya construyendo en sectores patrimoniales y eso finalmente determinarlo y que ver qué es lo que vamos a construir de aquí en adelante y ya entendiendo que lo que está pasado, o sea, en algún momento se va a echar abajo y sale muchísimo más caro poder finalmente conservarlo, pero sí hacer una mirada a futuro. ¿Cuál es el Pichilemu que quiero proyectar al turismo? No a los 15, 20 años más, sino que de aquí a 100, 200 años más. Es que Bueno, yo espero que lo que se va a construir ahí en donde estaba el Hotel Astor y además en la esquina del Correo, que también se echó abajo ya esa esquina, muy estresante. ojalá que no sean esas moles de fierro que se están construyendo, como es Pero- el caso de la ferretería San Fermín y del supermercado A Cuenta. Bueno, tenemos abajo el supermercado El 9, que son galpones que se ven. Es que obviamente la rentabilidad, lo que buscan las empresas es O sea, rentabilizar yo por para eso, generar yo ganancias. por eso espero que la persona, yo sé que la persona del Astur es una persona de Pichilemu, Sí, claro. por lo tanto yo creo que ella debe tener otra visión, porque no tiene la visión, porque la ferretería San Fermín y el supermercado A Cuenta y el supermercado El 9 es gente que viene de afuera y ellos afuera arman unas moles de cemento y las instalan, ¿no? Y que se demora lo menos posible en construir. Entonces,
espero que los propietarios del terreno del Hotel Astur tengan otra visión de construcción, en ese sentido, una construcción más amigable con el entorno, con lo que uno quiere. Sustentable, exacto. Que claramente ahí uno visualiza cómo viene el progreso. El progreso viene para bien, pero también tiene sus coletazos, que es la pérdida de patrimonio. Claramente, uno no se puede quedar, como dice Álvaro, con el pasado. El pasado fue ya. Y claramente eso se sabía que iba a deteriorarse por el tiempo, también por condiciones climáticas, claramente por la vaguada costera y también por la despreocupación que también depende de las personas en sí, instituciones y personas propietarias. Y claramente ahora es más factible venderlo, obviamente por un asunto económico, pero el punto que uno va es generar, como dice, un diseño que sea acorde a la identidad de la comuna de Pichilemu. Por ejemplo, como supongamos el centro cultural, en ese diseño, en ese horizonte, no que hagan una mole como ustedes lo plantean. De hecho, fue un poco lo que hizo allí el supermercado Pavés, Pavés, ¿ya? Que con toda esa esquina que trató de darle una impronta identitaria. El edificio Pavés. El edificio Pavés hoy en sí. día, que donde estaba antiguamente el supermercado Pavés y que luego se transforma en el edificio Pavés y que tiene una impronta finalmente que es como diciendo, bueno, esto era como Pichilemu, lo vamos a hacer en este caso en madera, y es un edificio que a la vista se ve bien bonito, se ve bien bonito y que finalmente es amigable con el entorno. Pero eso es como dice Jorge, es decir, tenemos que tener desde la autoridad los lineamientos de qué es lo que queremos nosotros proyectar de aquí en adelante en Pichilemu. Y también un punto importante, o sea, comprometer a todos los comerciantes, que también yo creo que están en su mayoría están dispuestos a acatar lo que es una normativa patrimonial por el bien de Pichilemu y también por el bien más que del el turismo, sino que la identidad de un determinado territorio. Sí. Por ejemplo, Pucón. Pucón es un claro ejemplo, o Cuicón, Pucón, como ustedes quieran decirle. Pucón tiene una construcción muy similar en su identidad. Desde el sur, claramente, la zona lacustre, muy bonito. Pichilemu también puede hacer eso mismo, también Villarrica, todo lo que es la zona de los Interlagos, la región de los ríos y la región de los lagos, Frutillar, Puerto Varas, obviamente tiene una construcción similar en lo que es las colonias alemanas en este caso. Entonces le entrega una impronta turística, también una impronta identitaria de la historia de ese territorio. Y el caso Pucón que tú mencionas es bien interesante porque incluso grandes empresas del retail que tienen su sede allí, uno va al Falabella y es como casi entrar a una casita de madera que uno dice, bueno, esto no es un Falabella. Pero es porque allí tuvimos autoridades que fueron capaces de hacer una definición frente a qué es lo que nosotros queremos proyectar como territorio y qué es lo que le vamos a hacer también como experiencia turística a la persona que viene acá. Hoy en día en realidad no tenemos esa experiencia turística aquí en Pichilemu y la persona viene y dice, bueno, ¿con qué me quedo? ¿Qué es lo patrimonial que tenemos? ¿Cuál es la historia de nosotros? Y si no tenemos finalmente un proyecto de rescate patrimonial, de mantención, pero también de promoción, finalmente ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué le presento yo al turista cuando viene a Pichilemu? Lo voy a llevar a Punta Lobos solamente porque al parecer es lo único que nosotros tenemos. Pero ¿qué pasa con todo el sector, por ejemplo, de la estación? Que es tan importante para Pichilemu, porque gracias a la estación de trenes y la llegada del tren, es que Pichilemu finalmente se forma como ciudad. Entonces, luego tenemos el sector de la población Ross, cómo finalmente se ha podido mantener por lo que es el parque y luego también el sector del casino. Pero ¿bajo qué condiciones está, por ejemplo, el Hotel Ross en este momento? Es decir, donde tenemos lugares que están usando por feria, pero también no se ha podido reconstruir la parte que se quemó. Y entonces un poquito más hacia allá tenemos todas las que son las casas también de madera que se están deteriorando, que también le dan los chalets. Entonces es importante que finalmente tengamos autoridades que sean capaces de entender cuál es nuestra historia y que es cortita. Si Pichilemu tiene una historia que en realidad se remonta a el año 1900 en adelante, principalmente del año 1926, y que nace a través de la prolongación del tren hacia el sector de la avenida Cahui, pasando por la población Reina del Mar y luego el sector de Infiernillo. Ahora, si yo conociera cómo se desarrolla la historia de Pichilemu, no ocurriría lo que finalmente pasó al final de la cancha de aviación, donde privados se terminaron tomando terrenos
y la autoridad finalmente hace una declaración firmada por todos, tanto el alcalde y los 6 concejales, diciendo ese terreno no es de nosotros, no tengo idea. Y viene finalmente después, gracias al actual que hizo la junta de vecinos de allí, diciéndole, no, pues señor, mire, acá están los papeles donde esto sí era. Entonces, ¿cómo puede ser que finalmente los dirigentes sociales le tengan que hacer la pega a quienes finalmente le están pagando para hacer la pega? Y sobre todo para hacer algo que es muy importante, que es defender lo que es de Pichilemu. Claro. Más que defenderlo de Patrimonio. Pichilemu es lo que es en este caso público, particularmente municipal. Y obvio, es lamentable que exista este tipo de vicios legales en el territorio, en el secano costero, porque también conlleva a otras comunas como Navidad, Litueche, también Paredones. Y es lamentable, obviamente, el aprovechamiento o los vicios legales que existen con respecto a la toma de terrenos, a la usurpación también de esto y la manipulación del borde costero. Cómo se transforma en un terreno para venderlo y posteriormente ese terreno se deteriora por las condiciones territoriales y geográficas que existen en la costa. Por ejemplo, la marejada, más que nada... Bueno, y sin contar la línea de alta marea, Línea que de alta marea, hasta exactamente. este momento, y qué pena que cuando pasó lamentablemente el fallecimiento de este joven en Punta Lobos, todo el mundo hablaba de la línea de alta marea y todo lo demás. Y hasta ahí después, hasta Todo ahí se llegó, olvidó. todo se olvidó. olvidó. Entonces, esta cosa de la noticia que está aquí en el momento, pero después pasa un par de días, un par de semanas y después todo se olvida. Entonces, hoy en día hemos visto cómo dirigentes sociales nuevamente por el sector de Infiernillo, todo lo que tiene que ver con las tomas de terreno en el sector de las playas. Entonces, acá hay un trabajo que lamentablemente desde el punto de vista de la autoridad no se está haciendo y que deja un vacío de poder en donde son finalmente los dirigentes sociales, personas que son elegidas por los propios territorios más chiquititos, más diminutos que Los tiene sectores. la zona, por los sectores, que finalmente le tienen que estar haciendo la pega entonces al resto. Creo que acá se hace necesario sentarse a conversar con quien sea y con todos los que tengan importancia y que también tengan algo que decir frente a los temas, porque acá Pichilemu tiene que hacer definiciones. ¿Cómo nos vamos a definir como comuna, como ciudad, como parte también de A una largo provincia? Y a partir de eso finalmente decir, bueno, aquí tengo que hacer un plan de presente a futuro, pero lamentablemente no lo pueden hacer si no conocemos también el pasado. Y que por Y- eso es tan importante entender nuestra historia, los orígenes y sobre todo, ¿ya? Y que un poco lo que nosotros hemos trabajado, yo por lo menos he trabajado, la importancia que tuvo la sal para la formación de Ciruelos y de cómo finalmente vamos a ver que Ciruelos es un pueblo que tiene aproximadamente 400, un poco más de 400 años de historia, pero Cahuil es un pueblo que tiene más de 1000 años de historia. Y cómo finalmente eso se ha hecho un relato para ver cómo yo proyecto Pichilemu de aquí a 50, 100, 200 años más. Mira, yo te escucho hablar y yo he escuchado no sé cuántas veces lo que tú acabas de decir. Debemos sentarnos para ver qué es lo que cómo vamos a planificar Pichilemu a futuro. Y ese problema es una consecuencia a nivel nacional, yo no hablo solamente de la comuna, de una institucionalidad pública que no es proactiva, que solamente aparece después de las problemáticas después de las problemáticas que se muestran. Y aparecen los vecinos inicialmente, en toda problemática que afecta a la comunidad, que afecta al territorio. Por ejemplo, el aspecto medioambiental, el aspecto patrimonial, económico también, litigios de terreno. Aparecen siempre los dirigentes sociales, en este caso los dirigentes de la Junta de Vecinos, con alguna dificultad, ya sean económicas o de convocatoria, pero están presentes siempre visualizando la problemática para que exista una discusión y que para que la institucionalidad, que puede ser de la delegación provincial o también el municipio, tomen carta en el asunto. Pero el problema es que los municipios no son poco proactivos. O sea, después de lo que ocurre y aparece la televisión o aparece cualquier medio de comunicación, se van a comprometer a hacer esto, pero cuando desaparece ellos, después no ocurre nada. Tengo Entonces, entendido que se estaban realizando algunas modificaciones en el plano Sí. regulador últimamente. Sí, bueno, el municipio está trabajando en las modificaciones que se puede hacer desde la CERPLAC, pero acá tiene que ver con, no basta solamente con decir, bueno, vamos a hacer modificaciones que, por ejemplo, apuran para poder darle el visto bueno a lo que va a ser el sector del hospital. Y que si no tienen esa modificación del plano regulador, el hospital, que sigue siendo finalmente un megaproyecto,
que está solo y solamente en el papel. Lo mismo pasa con el tema del liceo. El terreno donde se construyó o se va a construir finalmente el liceo también tiene que tener modificaciones, y a partir de eso después empezar a trabajar con todo lo que es la línea de alta marea, pero quedan entrampados. Entonces uno comienza a pensar, bueno, acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Es el departamento el que no está funcionando, no haciendo la pega? ¿O es finalmente la autoridad que no sabe cómo dirigir hacia dónde tiene que ir la pega? Entonces, la pregunta que uno puede hacer es, bueno, ¿y estas modificaciones al plano regulador hacia qué apuntan? Hacia finalmente resolver un problema tan puntual como, por ejemplo, qué va a pasar con el hospital o también el grupo de comité de vivienda de los sin casas que están detrás del hospital, o será también para poder sentarse y decir, bueno, nos vamos a sentar y vamos a proyectar el crecimiento de Pichilemu en 50 años. Hagamos la pega, no chiquitita ahora. Claro. Proyectemos la pega a 50 años y veamos cuál va a ser el área de crecimiento que en algún momento, hace aproximadamente 15 años atrás, se sentaron a ver cuál iba a ser en el año 2005 el área de crecimiento y se proyectó todo el sector de Avenida Cahuil, donde se construyeron al final un montón de villas que hoy en día de hecho son el sector con mayor cantidad de población Es que la tiene comuna de Pichilemu, que Pichilemu. es el sector de la Avenida Cahuil, y que es el área con mayor crecimiento, pero con la que menos servicios finalmente cuenta. Claro. Entonces uno comienza a preguntarse, ¿esto realmente es improvisación? Pero necesitamos autoridades que finalmente sepan hacia dónde va, y si yo, en este caso, no tengo como autoridad la herramienta, bueno, abrir la mesa, invitar a más gente y finalmente decir, bueno, ¿cuál es la mejor forma que podríamos proyectar Pichilemu? Bueno, es un tema Oye, tema bien interesante. interesante, intenso también. Y eso que lo conversamos, empezamos a conversarlo así. Random. Sí. Para todos los amigos que están en la sintonía, no se olviden que nos pueden escribir al WhatsApp que sale en pantalla, más 56722843022. Oye, ya son las 9:10, Bueno, 21:10. ¿Vamos a una pausa? Bueno, ¿Sí? sí, vamos a una Vamos a una pausa, director, descansar y un volvemos para que retomemos algunos temas que tenemos, que teníamos y que nos agarró la agenda del tema que acabamos de conversar. Vamos a ir a una pausa cortita y vamos a volver para que vayamos desarrollando algunos temas que tenemos aquí en carpeta. Bien, estamos de vuelta, son las 21 horas con 17 minutos, estamos en vivo y en directo aquí en Pichilemu TV, en este cóctel de sábado junto a Jorge Galás y Álvaro Álvarez, estos dos jóvenes pichilevinos, profesores de historia, historiadores, ambos, y que están siempre junto a nosotros una vez al mes para analizar. Una vez al mes. Una vez al mes. No, una vez cada 2 meses. No. Hashtag los queremos una vez al mes. Bueno, siguiendo un poco con el tema de Pichilemu y de todo esto que está ocurriendo, hay un tema que tiene muy preocupada a la gente aquí en Pichilemu, que es el tema de la seguridad pública, y que seguramente ustedes han sabido lo que ha ocurrido últimamente en nuestro balneario, que desgraciadamente ha tenido un alza bastante fuerte en el tema de la seguridad pública, especialmente en temas como robo en lugar habitado, asaltos,
incluso algunas Riña. riñas Con armas de fuego. con armas de fuego, ¿no? etcétera, Sí, está etcétera. bien. Los Entonces western. eso está preocupando mucho a la comunidad, especialmente ahora que se acerca la temporada estival. Estamos ya prácticamente a poco más de 2 meses de que se inicie la temporada de verano. Y estos hechos están ocurriendo constantemente. De hecho, hace un par de días atrás simplemente se metieron a robar ahí en el sector del Bajo, y robaron bicicletas, robaron cosas del interior de una casa. Entonces esta situación se está haciendo bastante normal. Desde el punto de vista de ustedes, que seguramente han escuchado las noticias y se han informado de esta situación, ¿cómo ven ustedes lo que se viene para la temporada estival? Es complicado, claramente. Primero que todo, el tema de seguridad pública en el último tiempo ha estado bien en la palestra a nivel nacional. Claramente por el cambio que existe en la sociedad también, una sociedad más rápida, una sociedad más instantánea, más individualista, y el cambio en los territorios. No es el Pichilemu del año 2000 o el año 90, en donde todos nos conocíamos, sino que viene llegando más gente, nos vamos más interactuando, entonces hay más desconfianza por parte de la comunidad, en este caso, entre todos. Y claramente el tema de seguridad pública es un tema que viene de años, en donde se trabaja con las instituciones públicas, Fiscalía, Ministerio Público, PDI, Carabineros, también la institucionalidad y la comunidad. Y claramente los delitos han cambiado. No es el delito que uno va a robar algo particular, sino que son delitos de narcotráfico en algunos casos, algunos son de secuestro prácticamente, otros de violencia o portonazo. Entonces el delito va cambiando. Los delitos y también en este caso la lógica del narcotráfico en todo el territorio nacional es latente. O sea, y eso tiene que ver por el abandono que hizo el Estado a diversos sectores de nuestra sociedad. Y que hoy día, obviamente, esos sectores no los toman en cuenta prácticamente a las decisiones que toma el Estado. Claro, y ahí se aprovechan las bandas de narcotráfico en darle a esos sectores que están fuera de la mano del Estado, Sí. a darles lo que el Estado no les da, ¿no? Correcto, o sea, Entonces ahí se apoderan de sectores, de poblaciones, de barrios completos, y en esos barrios manda el narcotráfico, ¿no? eso se ve obviamente en las ciudades grandes y también en algunas ciudades intermedias también. Sí, por supuesto. Sí. O sea, yo creo que eso ya se está viendo en ciudades más pequeñas, donde este tema del narcotráfico está avanzando rápidamente. Lo mismo es el tema de la gran cantidad de personas que están migrando a los balnearios, porque ya viene el verano. Con el tema de la pandemia, mucha gente también Cambió su domicilio. Claro, y de ese cambio viene gente buena y gente mala, y eso ha hecho que Pichilemu ya no sea el pueblito que conocíamos veíamos nosotros. antes, O sea, el pueblito donde que cuando nosotros éramos chicos, cuando Que se podía caminar se tranquilo. podía caminar tranquilamente, jugar tranquilamente en la calle. Ya un poco más grande, tú salías a las 10, 11, 12 de la noche y no te pasaba nada. Ahora ya todo cambió. Entonces, y estamos viendo esta constante que realmente está preocupando mucho. Y de hecho, para este largo fin de semana tenemos un aumento en la dotación policial, porque se hizo un pedido especial por parte del delegado presidencial y del alcalde para tratar de mejorar un poco lo que ha pasado los fines de semana largos anteriores, donde hemos tenido este tipo de situaciones que se han complicado y que han puesto en la palestra la seguridad en Pichilemu también. Y también tiene que ver con la disposición que tienen las policías. Y obviamente el tema, obviamente que asocia seguridad pública, también tiene que ver con la modernización de las policías. Que estas policías sean más cercanas a la comunidad, que estén en torno e insertan en este caso en los lugares conflictivos. No en este caso en las zonas céntricas, que es una de las principales críticas también. Y que no sea una policía muy militarizada, sino que sea una policía más cercana con la comunidad, que escuche en este caso y que pueda tomar medidas o lineamientos de prevención. Y también eso es importante, la prevención y la información respecto a estas situaciones. Acá hay espacio
de socialización que son bien complejos, Fabricio, de poder entender desde el punto de vista de la seguridad. Primero, hoy en día Chile tuvo una situación bien compleja, sobre todo los últimos 4 o 5 años, en donde dentro de las necesidades básicas que tiene el ser humano, además de las fisiológicas, como lo define Maslow, la segunda es de seguridad. Chile pasó de tener un problema de salud mental, de filiación, de no entendernos, de incluso hasta polarizarnos políticamente, ahora a bajar en esa pirámide y tener un problema de seguridad, lo cual aquí no es un tema que afecte solamente a uno u a otros, esto es un tema que nos afecta absolutamente a todos. Y que por eso que es tan transversal esta visión que tenemos todos, ya sea gente que vive aquí en el sector de Pichilemu, en el sector en este caso de Punta Lobo, en el sector de Cahuil, en el sector rural, en donde hemos visto que el tema de seguridad es transversal, sentimos inseguridad. Ahora, la sensación de inseguridad es bien compleja porque si uno analiza finalmente los datos y los empieza a comparar a lo que había entre 3, 4 años atrás, las cifras que por ejemplo tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito, dice que los delitos han ido bajando. Esos son los datos que ellos tienen reales desde el punto de vista de los datos que presenta la Subsecretaría del Delito, pero lo que nos dice la realidad es que nos topamos con hechos de connotación social graves, ¿ya? Y que no estábamos acostumbrados finalmente a ello. Es decir, hace un par de meses atrás hablábamos de asesinato en Pichilemu. Y nosotros no estábamos acostumbrados a decir esos conceptos un asesinato en Pichilemu, donde ya salió la sentencia de la persona y finalmente hubo una condena. Pero Pichilemu estaba muy, muy alejado de eso. Pero Y de hecho tengo entendido que hubo otro asesinato hace unos días atrás, nuevamente. En la UAB. En el sector del agua. En el sector rural. Entonces, esas cosas nosotros no estábamos acostumbrados finalmente a verlo, pero uno cuando comienza a ver de dónde viene esto, aquí hay elementos que uno puede ser y entenderlos como el punto de vista foráneo. Aquí hay una responsabilidad desde el punto de vista de la migración, una migración descontrolada, pero una migración que también tiene muchas necesidades, porque como no hubo un control migratorio, finalmente viene gente que viene con nada. Y viene gente muy buena, dispuesta a trabajar, a sacarse la mugre y aportar, pero hay otros que vienen finalmente a no aportar y finalmente a hacer una pega un poco más fácil. Pero también acá hay otro elemento que es el tema educacional. Porque cuando suceden cosas con nuestros propios vecinos, es decir, propios vecinos que son capaces de ir a robarle el gas en una villa a otro vecino, aquí hay un tema que no es solamente echarle la culpa al que viene de afuera, sino que también hay un tema educacional y también de cómo nosotros nos sentimos también empatizados en vivir en una comunidad. Y hoy en día Pichilemu, con más de 5.000 habitantes, que en los últimos 2 años aumentó, hemos visto cómo nos hemos ido alejando finalmente de los vecinos. Ya no participamos, por ejemplo, en las reuniones de las juntas de vecinos o en las reuniones de las agrupaciones de adelanto. Cuesta mucho poder juntar a los vecinos. Por los tiempos también. Y el trabajo también de los dirigentes sociales se hace muchísimo más difícil. Entonces, han nacido allí ideas como, por ejemplo, el tema de las alarmas comunitarias, y que nosotros lo pudimos ver en el sector de la Vía Arauco, pero que nace producto del problema que tenía un vecino, específicamente con el resto de los vecinos, y que era súper violento y que era una persona que no respetaba los espacios de los demás. Entonces, cuando hablamos del problema de seguridad acá, la solución no es tan fácil como poder decir, bueno, van a llegar más carabineros. Da una sensación, sí, da una sensación de seguridad, pero que finalmente acá el trabajo de cómo se mejora la seguridad es un trabajo a largo plazo, y que allí nosotros tenemos harta responsabilidad como familia de poder educar a nuestros hijos de una manera que nos sintamos convivientes dentro de la sociedad, pero también desde los colegios hacer que en nuestros colegios se sientan las personas responsables de su entorno y de su sociedad. Ahora, pero eso es a largo plazo. La pregunta es, bueno, mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la política finalmente de prevención del delito? Y acá hay gente que, por ejemplo, está con mucho miedo a sufrir portonazos, porque siente que, como lo ve en la tele, en Pichilemu finalmente también pudiese ocurrir esta situación de un portonazo. Entonces, acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Es tomar los datos, que eso es súper importante, que cuando sucedan cosas, vayan y hagan la denuncia.
Que no la hacen. Que no la hacen. Por porque, miedo, obviamente. o incluso por la sensación de decir, bueno, porque voy a llegar y me pasó algo, me robaron un galón de gas. Entonces voy a ir a la comisaría, voy a poner la denuncia y lo primero que me van a preguntar, ¿usted sabe quién le robó el gas? Entonces, claro, la persona siente y dice, pero ¿cómo? Me está haciendo una broma. ¿Cómo me va a preguntar a mí si no yo lo hubiese ido a buscar? ¿Por qué sé yo? Pero es que son los protocolos que tienen las policías finalmente para después derivar y mandar, en este caso, al fiscal a hacer finalmente el trabajo. Sí. Pero hay que denunciar. ¿Por qué razón? Porque cuando uno denuncia, las policías lo que hacen después es un mapa del tipo de delito y finalmente van haciendo, lo que dice Jorge, una georreferenciación del tipo de delito. Y muchas veces las policías identifican que, no, mira, en este sector hay un chiquillo que está robando gas o que está robando bicicleta, ya, y finalmente ya lo tenemos más o menos identificado. Entonces, allí hay un trabajo que es súper importante de nosotros como comunidad, es que delito que sea, finalmente uno vaya y finalmente lo vaya a denunciar. O sea, alguien dice, bueno, me rompieron el vidrio del auto, bueno, voy a ir y voy a denunciarlo, porque es un antecedente importante. Entonces, a partir de eso, me genera información para que las policías puedan finalmente comenzar a hacer, a lo mejor no un trabajo de decir, bueno, no le voy a recuperar el gas, pero si tengo 6 o 7 denuncias de que en el sector de las 4 villas, por ejemplo, entre la Villa Arauco, Las Palmeras, Villa Los Andes y la Villa Santa Gemita, están robando gas, bueno, voy a poner entonces más ojo allí, voy a poner rondas preventivas, etcétera, etcétera. Y si a eso le sumamos la coordinación de las policías que tenemos acá con un contingente muy reducido, pero también el aporte y el gran aporte que pudiese hacer el municipio a través de tener no solamente un móvil, hoy en día el municipio tiene un móvil de seguridad ciudadana. Entonces, si el municipio dice, bueno, a mí me preocupa el tema de seguridad, voy a buscar los recursos para por lo menos tener 2 o 3 móviles ya de forma constante, voy a buscar los recursos y voy a contratar personal idóneo para que estén en esos móviles. Entonces, la sensación de la baliza te genera seguridad, te da la sensación de seguridad. Sí. El sonido, cuando pasa en este caso la baliza amarilla por el sector de las villas de la noche, te dice, mira, por lo menos están haciendo ronda. Pero que un solo vehículo municipal sea capaz finalmente de hacer una ronda por todo Pichilemu con los 25.000 habitantes que tenemos, es imposible. Pero entonces ahí, ¿qué tiene que hacer nuevamente el municipio? Poder hacer esta coordinación desde el punto de vista con el Ministerio del Interior. ¿Cómo me pueden apoyar más con el tema de las policías? Y esa coordinación la están haciendo los 360 y tantos municipios que piden más carabineros, con carabineros que finalmente no se están matriculando. Entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde empiezo a sacar entonces más con una preparación del carabinero que subió de 1 a 2 años, porque ahora ya son 2 años de preparación, por lo tanto el egreso de los carabineros en este primer periodo de los 2 años va a costar un poco más. Y también el incentivo a carabineros, obviamente, que sea, en este caso, que tengan una carrera profesional acorde a los tiempos, que no sea ya una dinámica pedagógica muy desactualizada históricamente, porque obviamente todos sabemos cómo se les enseñaba a carabineros, en este caso, a estar en la comunidad. Y también otro punto que hablaba Álvaro tiene que ver con la situación del Ministerio Público, la sensación de impunidad que existe en torno a los delitos, que lamentablemente la gente lo dice, o sea, ¿para qué yo voy a ir a denunciar si en realidad se va a archivar en el sistema y va a quedar ahí y va a seguir siendo lo mismo? Entonces claro, y tú ves en la prensa todos los días que tal y tal persona que hizo esto y lo otro quedó con una firma mensual o con arraigo ahí en su casita sin poder moverse de ahí. Es que la justicia obviamente ciega, como dicen en buen chileno, no obviamente en el sentido histórico. Y obviamente hay justicia para uno y para otro. Ese es el punto. Y la gente siente eso ya, bueno, uno no puede hacer nada con respecto a eso. No, ¿para qué voy a denunciar si en realidad va a ser la misma cosa de siempre? Va a ser lo cotidiano, lo habitual. El punto es que no podemos esperar que ocurran hechos de alta connotación Exactamente, social no podemos esperar. Una denuncia. Yo creo hay que denunciar, hay que empezar a tener esta facultad que tenemos nosotros como ciudadanos, de decir, bueno, yo tengo la capacidad de no dejar en este caso lo que sucedió de manera impune. Hace unos días pasó que a una joven del colegio un motociclista la atropelló.
Entonces, y bueno, ¿y qué pasó? No, es que en realidad lo voy a dejar así. Entonces, esas cosas son las que nosotros no tenemos que enseñarle en tenemos este que caso enseñarle a la gente. a nuestros niños y tampoco las familias dejarlo de esa forma. O sea, si viene alguien a mí y me genera una amenaza, o sea, ir finalmente y poner la denuncia por la Denunciar y amenaza. claramente. Ahora, a lo mejor no le va a pasar nada y la persona finalmente le van a notificar, qué sé yo, y después no va a ser a lo mejor comprobable o va a llegar hasta ahí y o un acuerdo, qué sé yo, pero hay que hacerlo porque es tan importante Eso es el tema de la importante, hay que hacerlo. georreferenciación de los delitos para poder hacer prevención. Si acá no se trata de meter a toda la gente preso, porque en algún momento No. las cárceles podrían colapsar y no tenemos más recintos penitenciarios en donde ya tenemos una sobrepoblación a nivel nacional. Pero ¿cómo mejoramos esto? Si esto se mejora a través de la educación, el problema es que esto es a largo plazo, en cómo finalmente nosotros vamos educando a una sociedad que es muy individualista, donde el chiquillo que en Guaitara sacó un arma para dispararle por una pelea que se había generado en su interior, él no pensó y dijo, bueno, ¿qué va a pensar el resto que está alrededor mío? ¿Qué va a pensar la sociedad pichilemina? ¿Cómo va a despertar Pichilemu el día lunes sabiendo que yo le disparé a una persona? A él le dio lo mismo eso. Es una persona que solamente piensa en sí mismo y finalmente saca el arma y le dispara sin medir ninguna consecuencia social. Porque claro, consecuencias personales dentro de esta riña, claro, uno lo puede visualizar, pero son personas que no tienen finalmente esta capacidad empática social de poder decir, mira, yo pertenezco acá a esta sociedad, a este grupo, y que aquí en Pichilemu, en una disco, alguien te saque una pistola, es algo que para nosotros es tema porque no estamos acostumbrados a eso. Pero era un poquito, o sea, la delincuencia viene de hartos años atrás. Obviamente, con respecto a lo que habla Álvaro, la sociedad también ha plasmado el individualismo en diversas dinámicas. O sea, hay gente que le importa un bledo si hay alguien en cualquier lado y saca el arma o te tira la carrocería encima o el tipo te pitea el auto y es capaz de sacarte digámoslo bien, un guinyaco o también una retráctil para poder pegarte porque viven en esa vorágine que solamente son ellos y los demás están atrás. Y eso es obviamente el ejemplo de la sociedad que se ha plasmado en los últimos 30 años, 30, 40 años. Sí, claro. Ahora, el tema es que ¿qué tenemos al corto plazo? Porque ya hemos dicho que el poder cambiar esta sociedad a un proyecto más comunitario, o sea, nos va a costar 30 años más. Y eso se tiene que hacer a través de la educación. O sea, no hay doble discurso en eso. Pero ¿cómo yo le digo eso a la persona que en enero quiere ir a la playa aquí en Pichilemu? Donde viene gente de afuera, vienen vendedores que no tienen la intención finalmente de ganarse un peculio, sino que simplemente vienen acá a apropiarse de espacios de la playa, donde el año pasado vimos gente que sacó armas de fuego en la playa. Armas cortantes. Donde habían chiquillos que eran del municipio, que lo iban a inspeccionar y que eran amenazados. Entonces uno comienza a preguntarse, bueno, estamos ya a finales de octubre, estamos en 2 días más a noviembre, ¿y cuál es el plan verano que hay? ¿Qué es lo que va a hacer? O sea, si yo estoy hablando de que el municipio por lo menos deberíamos tener 3 móviles, deberíamos tener por lo menos 2 o un móvil permanente dentro del sector de la playa, esa gestión se ha hecho. ¿Cómo vamos a recibir nosotros al turista? ¿O simplemente vamos a esperar a que alguien saque un arma y mate a alguien para recién decir, uy, parece que es importante tener a lo mejor una comitiva de seguridad dentro del sector de la playa, las terrazas, que es la playa, o la playa principal, que es la playa que más gente aglomera acá en Pichilemu? Entonces, esas cosas no se pueden improvisar. El plan verano, el plan de seguridad tendría que haber estado hecho en marzo del año pasado y a partir de, o sea, en marzo por lo menos de este año, evaluando lo que sucedió y diciendo, bueno, hubo gente que me sacó armas de fuego a estos chiquillos que eran los inspectores, hubo gente que se metió a vender droga, entonces todas esas cosas ya con antecedentes y yo empiezo a trabajar, empiezo a ver, bueno, si me faltan recursos para tener 3 móviles andando en la ciudad y 2 móviles presentes en la playa, ¿de dónde los voy a obtener? Y el problema es que estamos en noviembre y no se ha visto nada de eso. Y lo más probable entonces es que vamos a llegar a un enero con una situación muy compleja y que lamentablemente vamos a tener que seguir hablando del tema de seguridad porque quien tiene que tomar las decisiones, porque acá lamentablemente es un tema de liderazgo. Que cuando no hay liderazgo en un lugar, no tengo cómo yo ir conectando y entonces cada uno empieza a hacer su pega por un lado, por uno por el otro y el otro por el otro y finalmente en esa sumatoria se dispersa la cosa. Se dispersa y no hay un trabajo conjunto. Y eso es lo que finalmente en seguridad es un trabajo conjunto que se tiene que hacer sí o sí. Y es solamente un ejemplo. Cuando uno hace un proyecto, por ejemplo, de instalar alarmas comunitarias,
no es para que yo finalmente llame directamente a Carabineros, es para que la comunidad finalmente trabaje en conjunto y apoyen eso. Bueno, eso mismo se tiene que hacer desde el punto de vista de las autoridades y hacer como autoridad la unión de todos aquellos que tienen algo que decir y que tienen que participar en la prevención del delito acá en nuestra comuna. Con los riesgos que se corren, con ese apoyo entre la comunidad, con los riesgos propios que se corren cuando tú tienes algún hecho delictual en tu barrio y tienes esa mancomunión de los vecinos en que todos se salen a ayudar y con los peligros que conlleva, porque si de repente la connotación es más allá de una connotación grave con armas de fuego y todo eso, estás poniendo en riesgo incluso a la Al propio comunidad, vecino. claro, los propios vecinos. Ahora, de hecho, el caso, por ejemplo, que nos pudimos ver en una comuna de Chile donde a bomberos le quieren comprar cascos, en este caso blindados. Po. Sí. Porque, o sea, hay partes de Chile en donde tenemos incluso hasta ese problema contra los bomberos. Sí, porque se producen Porque abandonaste a la gente, si es el punto. porque se El producen, Estado abandonó a las personas situaciones que hay personas que no les conviene que los bomberos lleguen a apagar algún elemento que está relacionado con algún delito. Entonces, para ellos lo que les conviene es que eso se queme. Es que son tomadas las zonas ya. Entonces, si llega bomberos, ellos van a apagar algo que ellos quieren que se queme y entonces vamos baleando a los bomberos para que no lo apaguen. Y en ese sentido, por eso están pidiendo algunos cuerpos de bomberos que les compren cascos blindados, incluso chalecos antibalas. Entonces, o sea, que los bomberos estén pidiendo eso, ya la situación es realmente complicada. Bueno, yo tengo entendido que se está trabajando en el tema de la seguridad ciudadana para solicitar para la temporada estival especialmente un aumento en la dotación de carabineros, en la dotación de marinos, en la dotación de PDI. Que realmente con todo lo que está ocurriendo actualmente hay una muy baja participación de jóvenes que quieran ingresar a estas instituciones, un poco viendo lo que está pasando. O sea, hay una situación que está incluso sobrepasando de repente a las policías. Si nosotros nos vamos a los delitos que se están efectuando en nuestro país, los delincuentes tienen mejores armas que la policía. Entonces, incluso hay militares que en retiro que venden armas a los narcos. Además, o sea, con lo último que se ha sabido, que se están vendiendo armas ahí a los delincuentes, a los narcos, entonces la cosa empeora más. Ahora, esto se tiene que también complementar con cosas que son importantes, que nosotros sabemos que Pichilemu está lleno de cámaras, pero también sabemos que no funcionan. Sí, y en ese sentido, Fabricio, es súper importante que acá no es que sea un tema nuevo. Jorge ya lo dijo hace un rato, esto es un tema que viene de años. Acá la gente que nos está viendo, usted en su casa sabe cuáles son los puntos en Pichilemu, por ejemplo, donde podemos ver narcotráfico. ¿Sabe los lugares en donde, por ejemplo, hay microtransacciones o transacciones, en este caso, de droga? Hay gente que ha sido amenazado por estas situaciones. Hay personas que saben dónde es un foco delictivo, por ejemplo. ¿Qué pasó con el tema de las cámaras en el robo, por ejemplo, que pasó hace un par de días allí en el sector de la avenida Cahuil, donde a un negocio le entraron a robar cigarros, ¿no? Y de hecho van a preguntar por las cámaras y dicen, bueno, es que las cámaras están apuntando a los autos y no apuntan finalmente a las calles ni a las casas. Entonces, frente a eso uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y las cámaras para qué están? Entonces, ¿cuánta gente está monitoreando la cámara? ¿Cuánto tiempo duran las cámaras y las grabaciones? Es importante. Ahora, ¿quién está a cargo de la seguridad, por ejemplo, del municipio? ¿Es una persona que sabe de seguridad? ¿Cuál es el plan de seguridad que tiene comunal diario, por ejemplo? ¿Cómo nosotros nos enteramos de que sí se está trabajando? Entonces, cuando no hay una información por parte también de la autoridad, por parte de la gente encargada, te da esa sensación de finalmente de que no se hace nada, te da la sensación de inseguridad. Ahora, ¿qué si uno lo puede ver? Que con lo poco que nada que tienen, los funcionarios de seguridad ciudadana, ellos cuando uno lo llaman, llegan y te dicen, bueno, esto no es de nuestra potestad, esto lo tiene que ver Carabineros, pero son los primeros que aparecen. Entonces, multipliquemos eso mismo, o sea, no tengamos un móvil, tengamos varios móviles, y a los chicos que hay que contratar para ir a la playa, para que vayan a hacer las fiscalizaciones,
que no sean niños universitarios, que está bien que le den trabajo, pero que es importante que sea gente que sea capaz de poder tener, en este caso, una fiscalización en donde tenga más herramientas para enfrentar alguna situación de conflicto y que no terminen siendo amenazados simplemente porque ellos van a hacer su trabajo, que es finalmente fiscalizar. Y Claro. que fue lo que pasó el año pasado en la playa municipal. Y que al final también ellos corren el El riesgo, riesgo, el tremendo. riesgo de que sean agredidos y todo Y eso. claro, y estamos hablando de chiquillos que tienen 19, 20 Contra años. versus en personas que Entonces- tienen 40, que tienen una experiencia ya en... Claro. ya. Mm. Bueno, Y por último, Fabricio, y que tiene que ver también con algo que lo hablamos en el bloque anterior, la promoción que se hace de Pichiremu. Es decir, cómo estamos mostrando nosotros también a Pichiremu y a qué tipo de turista estamos llamando, ¿ya? Porque al final se da la impresión con todo esto en que se hace promoción a un tipo de turista que venga a Pichiremu y que también se queda en la promoción a otro tipo de turista que va al sector de Punta del Lobo. Porque en Punta del Lobo estas cosas no suceden, en la playa de Punta del Lobo Lo no esconden, sucede por último. lo mismo que sucede en la playa principal de Pichilemu. La pregunta que tenemos que respondernos es por qué. Y ahí tiene que ver con el tipo de promoción que nosotros hacemos y esta invitación que hacemos al turista frente a los espacios para poder finalmente ocupar. Y creo que eso no lo tenemos que definir nosotros, y eso lo tiene que definir también quien lidera nuestra comuna, quien la autoridad, definiendo, bueno, cómo voy a mostrar yo a Pichilemu y cuán asequible o no asequible lo demuestro para quienes tienen pensado, no, vamos a ir a Pichilemu a vender droga. Pero si yo sé que tengo un punto fijo en la entrada de Pichilemu, donde están revisando, donde tengo gente, voy a pensarlo sin ir a Pichilemu. ¿Por qué? Porque está jodido el tema del ingreso. Pero si aquí hay chip libre, donde finalmente yo puedo entrar, hacer y deshacer, y finalmente no me pasa nada, creo que ese es el mensaje que estamos entregando como balneario. Y para un balneario que vive del turismo, eso es nefasto. O sea, no tener el tema de seguridad robusto para un balneario es nefasto. bueno, y si pensamos que el próximo año tenemos los Panamericanos aquí en Pichilemu, o sea, ¿qué le vamos a ofrecer a la gente que... Pero para eso hay un año para trabajar y poder, en este caso, Sí, o sea, ahora, plasmarlo, en este y- caso, lo... Y en ese caso lo más complejo, o en realidad lo que pudiese suceder, es que el Panamericano no sea finalmente Pichilemu, sino que el Panamericano sea Punta del Lobo 2023. Y Pichilemu va a ser una ciudad de tránsito hacia el sector de Punta del Lobo. Y de Pichilemu nunca se supo, pero sí va a ser una ciudad de tránsito en donde va a llegar de Punta del Lobo hasta el supermercado El 9 para atender las necesidades de alimentación de allí, y el resto nada más. Entonces, que no sea eso. Que si vamos a hablar de que va a ser Pichilemu 2023 en el Panamericano, que sea Pichilemu completo. Pero para eso hay que prepararse toda la comunidad, estar todos y ahí no presentes. solamente un sector de Pichilemu que el que uno puede decir, sí, aquí vamos a estar bien, acá no va a pasar absolutamente nada, mientras que en Pichilemu no te lo puedo garantizar. Pero yo creo que hay algo muy importante que tú dijiste, Álvaro, que es un poco cuánto personal policial tenemos y cómo lo tenemos distribuido en la comuna. O sea, porque al final de cuentas, claro, tenemos una comisaría que está en el centro de Pichilemu, pero la extensión territorial de nuestra comuna, si tomas en cuenta que ya prácticamente... Y las localidades rurales también. ¿sí? Sí, o sea, porque tienes que pensar que Sí. aquí esa comisaría tiene que cubrir prácticamente todo Pichilemu. Entonces, si solamente hablamos del centro, tienes tú a Pueblo Viuda a prácticamente a 2 kilómetros de donde está la comisaría, tienes Playa Hermosa a otros 2 kilómetros, tienes Punta Lobo a 10 kilómetros ya del centro, a 7 kilómetros. Entonces, yo creo que ya es necesario que Carabineros también empiece a pensar en algunas unidades en esos sectores donde están produciéndose más continuamente los delitos. Tal vez tener un retén en el sector de la avenida Cawil, Que es donde más Otro- gente hay. claro, más población hay. otro retén en el sector de Playa Hermosa, donde el traslado de Carabineros a algún llamado de emergencia no signifique... superen tiempo. Claro, entonces ese es un tema que también hay que tomar en cuenta. O sea, sabemos que está difícil, que no hay mucho carabinero en este momento, pero también creo que si lo concentramos todo en un solo lugar, o sea, se produce el delito y tienen el tiempo suficiente para volar porque tienes diferentes lugares donde tú puedes irte. Te vas al sector de Espinillo y sales por ese sector,
o sales por Bucalemu rápidamente y se pierde la rapidez de poder atrapar a quienes provocan los delitos. Entonces, claro, Pichilemu ya no es el Pichilemu de los años 70, donde estábamos todos amontonados aquí en este sector. Todos podemos caminar. Claro, entonces ahora Pichilemu es una ciudad grande. Una ciudad, o sea, sí. si tú miras Pichilemu ya somos 25.000 personas y que estamos prácticamente en una cantidad de territorio que ya nadie lo maneja así en un par de minutos. Entonces yo creo que eso también hay que empezar a trabajarlo. Si es cuán necesario es empezar a diversificar la seguridad dentro de nuestra comuna. Y en ese caso, el poder disuasivo que, por ejemplo, tiene Seguridad Ciudadana como un móvil municipal, el que tiene las cámaras, pero cámaras que finalmente se muevan, que te dé la impresión de que se está monitoreando, porque no solamente están puestas para el tema de tránsito, las que funcionan, y cuántas personas tienes allí para monitorear. Monitoreando las cámaras. Importante lo que tú decías. Si Seguridad Ciudadana es un aporte importante al tema de la seguridad, bueno, tengamos más móviles, tengamos un móvil en el sector de Playa Hermosa, tengamos un móvil en el sector de la Avenida Cahuil, tengamos un móvil en el sector de los Navegantes, pero no tengamos un móvil para toda la comuna. Y para eso es importante la georreferenciación de los delitos para poder abastecer con logística esos sectores. Con un vehículo, con un móvil, con un contingente también de personas que trabajan en seguridad pública. Y que tengan los medios de comunicación, radio, etcétera, etcétera, donde puedan comunicarse rápidamente. Esto tiene que ver con mucho. Yo creo que eso es un poco lo que se espera para dar respuesta a esta situación que se está viviendo en nuestro país y también ya en nuestra comuna, como son estos delitos constantes de los que estamos viviendo y que la gente realmente está bastante preocupada por esta situación. Así que esperamos que las autoridades competentes en el tema, sabemos que aquí tiene mucho que decir el delegado presidencial con respecto a esto, no solamente en la comuna de Pichilemu, sino que en la seguridad de toda la provincia y por supuesto las autoridades locales en cada una de las comunas de la provincia Cardenal Caro. Bueno, esperamos que el próximo verano... Juegos Panamericanos 2023. Bueno, yo creo que eso lo vamos a ver cómo se ve el verano. Sí. ¿Cómo resulta el verano? Vamos a ver qué va a pasar para los Panamericanos 2023. Nos quedan 10 minutos para las 22 horas. Yo tenía algunos temas que son ya más políticos. Vamos a hablar de la CADEM, de la CADEM. Que son más políticos. mira, Jorgito. Un tema más nacional. Estaba viendo yo la aprobación de la última encuesta CADEM, que es del 23 de octubre, con respecto al tema de la aprobación a la gestión del presidente de la República, don Gabriel Boric, que está en un 26%. Y la desaprobación la tenemos en un 66%. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con esta... Primero, tan baja aprobación y tan alta desaprobación? Hoy día vivimos de lo que es la encuestitis en este caso. Vivimos lo que es la sobrevaloración de la encuesta y claramente se ve ejemplificado en ello. Obviamente los coletazos del plebiscito... ¿Sabes tú por qué lo traje esto? ¿Sí? Porque si tú ves la televisión, todo el mundo está hablando de la encuesta. Entonces, claro... se inflan las encuestas. Se sobrevaloran los instrumentos técnicos. Sí, en eso estoy muy de acuerdo contigo. El dato relevante, más allá de la encuesta, es finalmente que en la última encuesta el presidente no remonta y no sube. Y ese es el punto. Es más bien como hay que entender que las encuestas son un termómetro, simplemente una foto del momento. Y más allá de eso tiene que ver con la sensación de tener un presidente que todavía no tenía unos lineamientos claros y que se está rearmando después del 4 de septiembre, en donde parte de lo que tenía como programa de gobierno se abría mucho con respecto a la nueva constitución que se aprobaría. Y en ese caso ahora se tiene que rearmar, de allí vienen los cambios. Por ejemplo, hoy en día la ministra mejor evaluada es Carolina Tobar,
quién representa una especie como de paño frío en este gobierno que a veces es muy idealista en algunos aspectos y que se da muchas vueltas en la pelea chica. O sea, por ejemplo, meterse en si Carol Cariola iba a ser la presidenta de la Cámara de Diputados. Ya, en realidad son cosas que a la gente le dice, no, mira, ¿sabes qué, señor Boric? Preocupémonos mejor de la seguridad. Sí. O sea, no, deje esa pelea chica en el Congreso. Pero ¿sabes qué? Yo creo, ¿sabes qué yo creo, Álvaro? Yo creo que ese tema, que esa... Estábamos hablando de cómo se infla el tema de la encuesta. Yo creo que esos temas también se inflan. Exactamente, sí, no, es que la clase política lo infla para ellos. No también, solamente la clase política, sino que también acá en los medios de comunicación tienen que tener una cuña. Es decir, hoy en día tenemos un gobierno en donde no es un gobierno que está inaugurando obras, por ejemplo. Ahora, debemos pensar que todos los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación son de derecha, por lo tanto, sí, claro, a ellos les interesa inflar este tipo de situaciones, estos tipos de conflictos. Fabricio, porque tú ves a todos los canales de televisión nacionales, que son todos de derecha, todos están inflando esos puntos. ¿Para qué? Para generar inseguridad. Ahora, claro. pero lo interesante es que hagamos un análisis, como buenos historiadores, de la fuente principal que también te muestra el gobierno. Entonces, en el mismo Instagram, por ejemplo, de Gobierno de Chile, ¿qué es lo que te empiezan a mostrar también el día a día? Entonces, si tú te fijas, hay muy poco avance. Te presentan los ministros, conoce a tu ministro, mira, hoy estuvimos en una escuela porque se ganó un proyecto para comprar unas cámaras de televisión, y así sucesivamente. Entonces, tampoco tienen una parrilla finalmente de actividades ya que uno puede decir, oye, estos están aportando, están haciendo cambios. Ahora, ¿por qué razón? Hay que entender que este gobierno no lleva 4 años. Lleva un par de meses. Entonces, como no habían obras ejecutadas por parte del gobierno anterior, no tenemos un gobierno que esté, en este caso, inaugurando obras que haya dejado el gobierno anterior. Incluso, por ejemplo, cuando en algún momento se habló, dijo, bueno, aquí se va a hacer un hospital que va a tener 520 camas allá en la región metropolitana, y de eso finalmente quedó el sitio Oriazo y nunca se hizo. La firma del presidente. Entonces, claro, se hizo mucho de eso, de decir, bueno, estamos en pandemia, vamos a atacar la pandemia, y no tenemos obras. Entonces hoy en día estamos viendo un gobierno que está trabajando, pero con temas que son bien interesantes, como por ejemplo, ya lo habíamos visto, el aumento del sueldo mínimo, cómo se está trabajando también el tema de la inflación, el trabajo que ha hecho Mario Marcel ya frente a eso ha sido muy importante. El Banco Central tiene unas tasas muy, muy altas que no la habíamos visto hacía muchísimos años, y que tiene que ver con cómo se va trabajando el tema de la inflación, y que es más. De hecho, dentro de los temas en la encuesta Cadem que se menciona, el segundo tema más importante es la inflación, pero con un 20 y tanto % frente a un 40 y tanto que es el tema de seguridad. Entonces, hablar de un tema de seguridad tampoco es decir, bueno, nosotros vamos a cambiar la seguridad, y que, como lo dijo Camila Vallejos, aquí no estamos hablando de superhéroes como Marvel. O sea, el gobierno no es Marvel como para decir, bueno, vamos a llevar ahí a Iron Man y que va a pacificar todo eso. Eso no funciona así. Pero si yo tampoco tengo una base de un trabajo que Catherine Martorell, que era la subsecretaria del delito del gobierno anterior, le dijo, oye, entregamos esta cosa perfecto. Y los indicadores que entrega el gobierno de Sebastián Piñera son altísimos desde el punto de vista del delito, y que ahora de hecho han disminuido. Pero claro, sale una notita chica dentro del diario La Tercera de que ha ido disminuyendo finalmente la cantidad de delitos, pero no así la sensación. Ahora, si a mí me están bombardeando todos los días los medios de comunicación de tal portonazo, de tal delito, de tal encerrón y todo lo demás, claramente que te generan más sensaciones que no reales. Pero ¿cómo se reafirman? Con cosas como lo que sucedieron aquí en Pechero, es decir, entraron a robar en un negocio acá, y entonces yo reafirmo y digo, sí, entonces está mucho más malo y es culpa del gobierno. Y no, delitos y problemas de seguridad han habido en los últimos 40, 50 años en Chile. Sí, nos llegó una pregunta, ¿Sí? Que no tiene mucho que ver con el tema que estamos conversando, pero sí con una situación que está pasando, y que es el tema de este Pichilemu Surf Festival. Don Leonor Muñoz, la señora Leonor Muñoz, nos dice, ¿cómo es posible que con la congestión que tenemos en esta avenida Comercio se preste a este tipo de eventos? Esto se dice más que nada porque este evento se está realizando a la orilla de la carretera, ahí en el sector de la Laguna del Perro. Entonces,
el tema de congestión, yo no he querido ni ir a Punta Arenas hoy día. No. Yo creo que ningún pichilemino ha querido salir de su casa. Yo creo que No. Entonces, la congestión debe estar, pero terrible ahí en el sector de Playa Hermosa, especialmente ya a esta hora. Cuando entre son el las- aeródromo y el sector ahí del supermercado el 9, eso No, debe eso estar. no. Y más encima es muy angosto, ese es el punto, Sí, es muy angosto sí. para vehículos que tienen una proporción muy grande. Hay autos que son naves espaciales, no es chiste, o sea. Sí. Sí. No andan en el Chevrolet Spark allá. No, Además nada. que ahí en ese sector de Playa Hermosa no hay lugar de estacionamiento, por No lo hay tanto lugar, no hay nada. todos los vehículos se estacionan al lado. Y para los y es biciclistas también es complicado eso. es o sea, muy complicado. es muy- Bueno, es que ese tiene que ver con lo que hablamos al inicio, pues, es decir, cómo Pichilemu no es una ciudad proyectada, no es una ciudad pensada. Entonces hoy en día se improvisa. ¿Dónde puedo improvisar esto? No, aquí hay un lugar grande donde tengo entonces para poner un escenario. Bueno, en algún momento se hizo en el sector del Manzano, Sí. arriba, que allí también no generó ninguna situación Yo creo que era, de era congestión el lugar y era más un apto. lugar súper amplio, no molestaba con ruido nada y era espectacular cómo funcionó allí. Ahora, ¿por qué finalmente no hay un lugar en donde se pueda utilizar para hacer grandes eventos? Y es por una sencilla razón, porque Pichilemu no está acostumbrado a tener grandes eventos. Entonces, cuando nos pillan estas cosas, improvisamos y como la autoridad tampoco no tenemos definido un plano regulador, no sabemos dónde finalmente va a tomar. O sea, si en este momento ocurre un terremoto y hay un tsunami, o sea, el caos que se forma en Pichilemu es terrible. En el centro particularmente, O sea, de la zona costa. En todo el sector, porque esa gente que está ahí no son gente de costa, entonces, y uno puede ver, este año hubo un temblorcito durante enero, verano. en el verano, y los santiaguinos, era media hora, evacuaron todo Pichilemu, o sea, todo. Se fue la mitad de los turistas. que Eso fue el año exactamente. antes, el año. Entonces, antes, sí, pues, el año pasado. tiene no, si razón. fue este el año, año- en sí, este fue en verano. enero. Entonces, imagínense ahora que pasa un pequeño temblorcito nomás, ya, entonces esas cosas se tienen que pensar. Entonces, claro, como no estamos acostumbrados a hacer estos mega eventos, pasan estas situaciones como lo que está viviendo lamentablemente la vecina, con situaciones de tráfico allá. Sí, yo creo que estos mega eventos deben pensarse mejor. O sea, hay que tener un lugar donde decir, oiga, ya, van a hacer un mega evento acá. Ese es el lugar. El lugar y donde esas pueden- son las condiciones Claro. también que Y pueden. piensa ahora un vehículo de emergencia hacia allá. No, Imposible, un imposible. carro bombero. imposible. Ahí tenéis que estar con la segunda compañía que está allí, Cawil, Cawil. que hoy en día está viendo, pero una ambulancia. ¿Cómo llega una ambulancia, por ejemplo, a Cawil? Tendría que irse por arriba. Bueno, ya- de hecho las vías estaban marcadas para llegar al lugar y la vía de la ruta Pueblo de Viuda, Buenos Aires, los cruceros bajando a Cahuil y de ahí de Cahuil llegar hasta acá al sector de la Laguna del Perro era una de las vías. Y en la mañana, cuando se hizo esta romería hasta Ciruelo, una gran cantidad de vehículos iban por esa vía. Entonces, Es no pensar, o sea, es que es el punto. bueno, estábamos viendo al principio del programa, estábamos viendo el estacionamiento en el lugar ahí en la Laguna del Perro y por supuesto tenéis 4.000 personas metidas ahí en ese Claro. evento. Y Iban a por bajar ahora supuesto, que iba al centro, y por ahí supuesto iba a ser que complicado. genera este tipo de molestias. Dice, también escuché sobre el plan regulador. Lo más importante es trabajar con las juntas de vecinos y también con los pichileminos de los sectores, ya que los dirigentes muchos son de afuera y muchas veces no conocen ni los nombres de las calles de su sector. Ni la historia. Ni la historia Ni de la Fue lo que historia. les pasó en el sector del aeródromo, en entender cómo finalmente se pobló ese sector de Playa Hermosa y cómo finalmente todos estos terrenos que estaban ahí en el sector de Infiernillo, que son los que terminan, habían sido donados al municipio. Entonces hay que tener mucho ojo ahí porque claro, cuando la autoridad no sabe, bueno, vaya y pregunte. Y hay aquí un tema que nosotros como historiadores lo tenemos súper claro. Cuando yo no tengo idea de dónde, tengo que irme a la fuente. Entonces, si yo no sé de quién es ese terreno, mande a alguien, a un conservador, ¿ya? O a algún Al lugar, Archivo Nacional, a la biblioteca, Claro, no sé. a ver dónde está. Pichilemu no es antiguo, o sea, no estamos hablando de documentos del año 1500. Estamos hablando de documentos Define que el siglo son- XIX. no, de hecho que son incluso de comienzos del siglo XX, 20. entonces tampoco es tan difícil ir a hacer esa pega, hay archivos, hay documentos, entonces es mandar a una persona que vaya 1, 2 o 3 días a darse la vuelta por ahí y va a encontrar finalmente la documentación, entonces hay que tener un poquito más de ojo y vuelvo a insistir, aquí tiene que ver todo con el tema de los conocimientos y escuchar a los vecinos es súper importante, pero para eso hay que generar espacios para que los vecinos también puedan participar.
Bien, amigos, son las 22 horas con 2 minutos. Hoy día fue No, intenso. no vamos a hablar de Pancho Malo, bien breve. No, Pancho Sí, Malo es... sí, yo creo que es un tema porque a mí me llamó mucho la atención, no solamente a mí, yo creo que a muchos chilenos le llamó mucho la atención este tema de Pancho Malo, que llega a la mesa paralela de la de la Convención Constitucional, Mm. que además yo encuentro, no sé, tirado de las mechas, una mesa paralela Rasca, yo a creo. la mesa de la Constitución, o sea, Sí, correcto. y una mesa paralela donde prácticamente Está el sector duro de la derecha. Está el Está el sector duro de la derecha. La ese- ese y con sector- la ultraderecha. es el sector exactamente. duro de la ultraderecha que quiere que no haya ningún cambio y que siga la Constitución como Exactamente. Y está. aquí quiero mencionar algo, el auge de los fanatismos que transcurre en el mundo, en Italia, en Hungría, han nacido Ultraderecha. gobiernos de ultraderecha que prohíben los cambios, que tienen un fuerte concepto de nación muy exacerbado. Y esto tiene que ver con la historia, o sea, porque aparecen fenómenos, situaciones de crisis, aparecen los discursos fanáticos o las exacerbaciones de los nacionalismos. Ocurrió con la Alemania de Hitler, ocurrió con la Italia de Benito Mussolini, cuando estaban todos esos países en la tierra, literalmente estaban en la destrucción. Estos discursos elevan, entre comillas, el espíritu de la patria mal llamada o Sí, el y qué concepto importante Del patriotismo. del y- patriotismo. es súper dicen algunos. importante eso para que la gente que nos está viendo en la casa lo entienda, porque muchas veces uno se queda con lo de la Segunda Guerra Mundial, con Hitler, que finalmente el asesinato y el genocidio, pero hay que entender el cómo Hitler llega al poder, que no es por la fuerza, ¿ya? Y finalmente es a través de la vía democrática, Sí. y entendiendo un discurso que el que hoy en día también se está dando en Brasil, ya en qué pasa, por ejemplo, con Bolsonaro y con Lula, ya frente a una extrema derecha que está haciendo uso del populismo para finalmente Llegar llegar al y tener, poder. en este caso, esferas de poder, pero que frente a eso, ¿por qué ocurren? Y es porque cuando la democracia finalmente no da respuesta a problemas tan complejos como los tenemos, por ejemplo, hoy en día con el tema de la seguridad, con el tema que tiene que ver con la desigualdad que nosotros tenemos. La inflación es lo que mata a las democracias. O sea, la inflación es el enemigo De las número uno. causas que Y han- la única forma de mantener la inflación y contento a la gente a través de la fuerza, que es como se hace en Venezuela. Pero, ¿cómo finalmente nosotros tenemos que entender lo que está sucediendo en el mundo con lo que dice Jorge, esta aparición de esta ultraderecha que viene a conservar todo y a decir todo pasado era mejor, cuando finalmente No eso es no era así. así? Claro. Entonces hay que entender que en los momentos de crisis siempre va a aparecer gente que va a exacerbar finalmente un patriotismo, y como las personas no conocen la historia, no entienden los procesos sociológicos, históricos que se han dado en los últimos 20, 30, 40 años, finalmente se quedan con el discurso de la hora, de decir, bueno, entonces es normal que un sujeto como el señor Francisco Malo esté en el Congreso hoy en día discutiendo la nueva que Constitución. llegue a ser diputado. Entonces, cuando uno comienza a preguntarse Capaz que llegue, quién es el sí. que está poniendo la música para la nueva Constitución, y uno se pregunta, la gente que votó por el rechazo, lo más probable es que se tiene que estar preguntando, yo no quería eso, yo lo que no quería era algunas cosas que me... que Yo no quería Pancho Malo. pero en el yo no Congreso. quería eso. Entonces, la derecha hoy en día secuestra finalmente ese 60% y piensa que es un apoyo restricto a la ultraderecha, cuando en realidad eso O sea, está yo creo ultra que alejado de la yo realidad. creo que está secuestrando el proceso constitucional Y eso, de la ultraderecha. Y eso es muy malo para el país. Y eso como consecuencia que puede salir a futuro presidente Kast. Y eso es el punto que es peligroso. O Pancho Malo. O Pancho Malo también es presidente de la Así República. como vamos. Es que Mm. una cosa que tiene Pancho Malo es que mueve masas populares. Mira, el día de la barra blanca, de la Garra Blanca, una conexión entre el mundo empresarial, el mundo en este caso de las barras, que es peligroso prácticamente. O sea, Hizo negocio con las barras, o sea, yo encuentro como un lo tipo, más. pero Yo encuentro como lo nefasto más, totalmente. yo encuentro como lo más ridículo que el presidente del servicio electoral reciba a Pancho Malo en su oficina. O sea, ¿en qué país estamos, amigo? Es que ese es el círculo de poder, si es el punto. Pancho Malo se tiene que rodear, lamentablemente, esto es el punto, se rodea con gente que tiene poder. Y obviamente llega a estos puestos, llega a todo este espacio. Y así se maneja Sí, y hay la que política entender en Chile, que po, o sea, finalmente lamentablemente. la ultraderecha apela a un discurso que es de fanatismo, De que es fan. un discurso emocional.
Sí. Y no es un discurso racional, es decir, es un discurso que apela al sentido común de la seguridad. Entonces, claro, uno ve portonazo, ve que robaron en Pichilemu a un negocio, entonces dice, ¿usted quiere más seguridad o quiere en este caso seguir como estamos? Y claro, es un discurso muy fácil porque finalmente comienza a mover masa. Pero cuidado, porque las peores tragedias que ha tenido la humanidad en los últimos 100 años han Bueno, nacido de esa misma forma. Y el Pero- Y un problema es poco que la lucha que tiene en este caso Brasil en este momento con Bolsonaro y cómo finalmente la Amazonía se vendió y finalmente gran parte de ello se quemó. Y Pero a también ellos no tiene les que ver importa. con el fanatismo, que el fanatismo provoca destrucción en la sociedad, como lo plantea Álvaro con lo de Bolsonaro, con la destrucción de la Amazonía, también con los discursos de odio que conlleva el fanatismo, o sea, rechazar la diversidad y la divergencia es totalmente peligroso porque el país obviamente va avanzando y el país se va construyendo con todos, con las diferencias, con en este caso con las similitudes, también con diversos pueblos, también con diversas, digámoslo bien, minorías, no me gusta el concepto minorías, con personas que somos totalmente diferentes. Y cuando llega el discurso fanático, lo que te provoca es una enemistad con con tu misma persona, con personas cercanas. Bueno, de Y hecho, eso es la destrucción de la democracia. la mesa paralela tiene como gran objetivo el poder que todo lo que sea respecto a la constituyente o a la nueva convención o lo que sea, se le pregunta a la gente. Porque ellos tienen esta característica finalmente de mover los medios, de mover a través del TikTok, a través de las redes sociales, de mover mucha gente. Y sobre todo también apelar a lo cansado que está la persona de ver que no hay un avance. Ahora, mientras tanto ocurre eso, estamos viendo que el gobierno hoy en día está trabajando en sacar lo antes posible la reforma a las pensiones. Entonces, claro, nos quedamos con la cuña de Pancho Malo entrando al Congreso, siendo atendido en este caso por el director en este caso el CERVEL, pero nos quedamos con que el gobierno no está haciendo nada, cuando hoy en día se está impulsando una súper reforma al tema de las pensiones, porque claramente no se puede esperar a que tengamos o no una nueva constitución para finalmente garantizar que las personas puedan tener una vejez y una pensión digna. Ahora, ¿en qué se está topando? En ese 6% adicional, que no sale ni siquiera del bolsillo de nosotros, sino que de los empleadores, y ver hacia dónde se va a ir. La derecha quiere a un fondo individual y en A la este derecha caso... lo que quiere es que el 6% se vaya a la AFP. FP. Exacto, O sea, que sea el pero FP, que se mientras que el defiende el gobierno negocio, entonces ¿no? lo mantiene en este caso en un fondo que va a ser colectivo. Ahora, ¿cuál es el punto? Que una pensión con un 6% adicional no mejora en menos de 40 años. Es decir, yo cuando me jubile finalmente ni siquiera voy a poder aprovechar ese 6% si fuese a mi cuenta individual. Ahora, por una sencilla razón, porque un 6% es un aporte significativo cuando yo gano 2, 3, 4, 5 palos. Pero una persona que Claro. está ganando un sueldo mínimo, un 6%, es un aporte que es para nada significativo. Entonces, es más o menos para que se entienda cuáles son los intereses que hay detrás y por qué finalmente muchas veces no se puede avanzar simplemente por tema ideológico de un grupo político de nuestra sociedad que simplemente ve, como ha sido la tónica en los últimos 30 años, solamente el bien individual y no el bien colectivo. Y que un poco también lo que Quieren vimos... preservar el modelo también, pues si ese es el punto. Sí, claro, Bueno, y que lo vimos con el tema que de pasó hecho, con los gastos en el Congreso. Eso. De hecho, yo tengo entendido que esa mesa paralela, prácticamente todos los que integran esa mesa paralela, de hecho hay gente de Renovación Nacional y de la UDI, Sí. todos los que integran esa mesa lo que quieren es que siga la constitución que hay, sin moverle un pelo. Y si tomamos en cuenta, acaba de renunciar Walker y Rincón a la democracia cristiana, y si nosotros retrocedemos un poco en el tiempo, recordemos que Walker y Rincón estuvieron en una conferencia de prensa con estas mismas personas. Sí, correcto, y de hecho fueron parte de la mesa Y fueron- paralela en su formación. Exacto, y fueron parte de la mesa paralela en su formación. Entonces, yo creo que Rincón y Walker buscaron y encontraron su lugar donde ellos deberían haber estado siempre. Ahora también pensando en un nicho de crecimiento político, si ese es el punto, el partido de la gente mueve mucho con respecto al tema de las redes sociales, o sea, fueron capaces de llevar, Este no está constituido todavía. pero fueron Pero capaces de tienen llevar una- a un tienen la- candidato presidencial que igual Corría sacó a una través- gran cantidad de votos, entonces ellos por se redes fían en sociales. eso, o sea, claro, por redes sociales, manejan en YouTube, Un ya- candidato virtual. claro, pero es algo que, por Y sigue ejemplo, siendo virtual. Rincón y Walker Ya ya para no que tienen, salga. ya no tienen la creencia en este caso de las personas de ese tipo de votante que antes lo escuchaba, que les creía. Hoy en día entonces necesitan a Ok. través del populismo sumarse a otro tipo finalmente
de segmento que podría finalmente eventualmente votar por ello y mantenerlo ahí en el poder. Y ese es el problema, que el populismo, el nacionalismo, el populismo y todo, obviamente van de la mano y pueden resaltar y pueden llevar a alguien a la presidencia, y eso es peligroso. Ojalá que no ocurra, pero la historia dice... Bueno, pero yo me quedo con lo que dijo en ese entonces presidente de la Cámara de Diputados, que la mesa paralela no era la mesa que estaba trabajando en la Constitución, por lo tanto no hay que preocuparse mucho de lo que ellos digan y de lo que ellos hagan. Sí, no, y lo importante de todo esto es que finalmente, va a salir un nuevo borrador, se va a hacer un trabajo, pero como dice Fuad Chain, lo que está haciendo la derecha es un poco ir, en este caso, frenando nomás. Pero esto ya no tiene remedio. Y esto, para que lo entiendan también desde el punto de vista de los procesos históricos, cuando se inicia un proceso histórico, los procesos históricos no terminan de un día para otro. O sea, no terminó con el 4 de septiembre y dice ya está, aquí quedó, continúa. La gente quiere volver. No, se continúa. Ahora, lo que pasa es que nosotros, que estamos viviendo hoy en día en la vorágine histórica, claro, nosotros, porque lo vivimos, somos sujetos históricos también, decimos, bueno, yo quiero que mejoren las pensiones, quiero ver cómo, por ejemplo, el sistema de salud integrado empieza a funcionar mejor y todo lo demás, pero lo quiero ver ahora porque a mí yo lo necesito. Claro. Pero desde el punto de vista histórico, esto después va a ser, bueno, en el año 2019 comenzó un proceso histórico que nos va a tener entonces varios años trabajando hasta llegar finalmente a un borrador de una nueva constitución y después una nueva constitución, entendiendo que el último, del año 1980, se demoró 4 años en hacerse y posteriormente 10 años en implementarse, mientras que el que había sido anterior, en el año 1925, se hace en 1925 y se termina de implementar recién en el año 1932, después de la salida de Ibáñez, y cuando vuelve Alessandri, ahora un Alessandri renovado, ya no de la centroizquierda, sino que de la centroderecha. Y él finalmente instala la Constitución del 25. Entonces, estos procesos, para que las personas nos puedan ver y tampoco se sientan desanimados ni tampoco desesperanzados, Chile está cambiando. Claro, pero como sujeto histórico hoy en día lo vivimos y queremos todo de forma inmediata, sobre todo por las características de nuestra sociedad, pero sobre todo porque hemos visto un montón de gente que ha sufrido tremendo con el tema de las pensiones miserables, con el tema del servicio de salud, que no tiene los recursos para tener un hospital decente, por ejemplo aquí en Pichilemu, ya, y decente en el sentido de poder tener especialidad, que no tengamos que estar viajando, pero eso no es porque el personal de Pichilemu trabaje mal, al contrario, o sea, ellos se sacan la mugre con lo que tienen acá. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos mejor infraestructura, mayor infraestructura, necesitamos más recursos en esta zona, pero eso son políticas de Estado. Bueno, yo creo que yo voy a representar tal vez a mucha gente que ve que a mí lo que me da lata es que un proceso que se inició por la gente el 18 de octubre del año 2019 se haya perdido y ahora esté en manos de los políticos y ellos estén manoseando todo este sistema de la nueva Constitución a su manera y a su pinta y eso a mí me da mucha lata, porque realmente a la gente la dejaron de lado y el tema constitucional pasó y se metió en el Congreso y de ahí no está saliendo. Y al final de cuentas lo que no se quería, porque aquí se eligió una comisión constitucional con la gente, no con los políticos. Bueno, al final de cuentas se la tomaron los políticos y ellos están haciendo una constitución a la pinta de ellos. Es que también el punto, como hablo de la historia, todavía este proceso todavía no finaliza. Existen procesos, estos son procesos coyunturales, que son acontecimientos que fortalecen en este caso el proceso histórico, que no dura 1 año, 2 años, dura 15 años. Así como decían que Pancho Malo había ido al Congreso porque él era de la gente, representaba a la gente que no tenía voz. Ya, invítenos a nosotros. Sí, ¿ah? Ahora, ojo, uno puede hacer muchos paralelos a la historia. Y si esto fuese como la Revolución Francesa, o sea, estamos lejos de terminar todavía. Sí. Y de hecho, y lejos todavía de empezar incluso el periodo jacobino, que es donde realmente la revolución comienza a tomar decisiones y a hacer cambios reales, pero que después finalmente termina con un emperador tomando toda Europa. Entonces, estos procesos hay que vivirlos. Vamos a tener el emperador Pancho Malo. Desde la experiencia que nosotros tenemos, y que lo importante de eso es a no desesperanzarse y sobre todo ver que también el gobierno de forma paralela está tratando, y digo tratando porque también no tienen mayoría en el Congreso, entonces hay que mucho negociar
lamentablemente con una derecha que se siente muy empoderada después del 4 de septiembre. Entonces sienten que ahora todo Chile representa a la derecha, y la verdad es que está lejísima. Una derecha representa un 25% del país, no es más que eso. Pero que circunstancialmente, claro, Chile entendió que el borrador de la Constitución no era lo que quería, no era lo que se estimaba por 1 punto, por 2 puntos, porque a lo mejor había algo que no me gustaba. Pero finalmente la clase política tiene que ver que tarde o temprano la Constitución se va a cambiar, y aquí hay derechos fundamentales que se tienen que garantizar, y esos tienen que estar. Porque de lo contrario, eso después finalmente puede pasar en la cuenta en procesos que, así como fue en Francia, que fueron muy violentos. Esperemos que en Chile finalmente prime el sentido común de la clase política, y finalmente no se farreen una segunda oportunidad de hacer finalmente una nueva constitución. O lleguemos a tener nuevamente otro estallido social. Es que estamos dentro del proceso del estallido social. 2.0. Estamos dentro del proceso. Sí, claro. Ahora, eso todavía uno no lo ve desde el punto de vista histórico. Todavía hay ingredientes que faltan para un estallido social 2.0. ¿Cuál sería el cuadro que empezara a empeorar esto? Por ejemplo, los altos indicadores de violencia que comiencen a darse. Eso sí sería un indicador que ya aprontaría algo. El factor económico. El segundo, y que el más importante, tiene que ver con el factor económico, con una inflación que está en 50 al 100%, ya con un encarecimiento de los precios. Sí. Y si a eso la naturaleza le quisiera poner un poco más de dificultad a Chile, o sea, poniéndote un terremoto, o en este caso alguna carestía, por ejemplo, de falta de trigo u otro, para insumos como por ejemplo el pan, sería ya... O unos par de incendios forestales gigantes. Y estamos. De hecho, es más, lo que gatilla la Revolución Francesa, para que también la gente en la casa lo entienda, es las malas cosechas que se dan los últimos 4 años antes del año 1779, donde finalmente el precio del kilo de pan costaba casi la mitad de un sueldo mensual. Entonces, el pan fue finalmente el gatillante para que finalmente la gente, cuando empieza a pasar hambre, dice ya, la clase política no da el ancho, y aquí si hay que hacer algo, lo vamos a hacer. Mientras tanto, Chile está de manera estable, si bien el Banco Central, y de hecho lamentablemente el dato que genera también la OECD es que Chile va a ser el único país de Latinoamérica que no va a crecer, que se va a quedar estancado económicamente, también se entiende, para que la gente no se alarme, porque estamos dentro de un proceso de cambio de constitución. Y eso genera incertidumbre al inversionista, que finalmente no sabe con qué reglas del juego voy a invertir aquí en Chile y después con cuánto finalmente yo voy a ganar. Pero es solamente eso, no es que estemos más mal que Argentina. De hecho, el video que vimos ayer de estos youtubers argentinas que fueron a un supermercado y que en realidad estaban llorando porque fueron a comprar, en este caso, para hacer maicena, y finalmente encontraron que Chile había pero muchísimas más cosas que un supermercado en Argentina. Sí, y lloraba porque había encontrado mucho de algo que le gustaba a ella, sí, que claro, tenía mucha variedad. Obviamente son cosas que son cotidianas, ¿no? Sí. No están, y también esto depende de la inflación que se da en América Latina. Y claro, que de hecho Chile, bueno, el tercer país con la inflación más alta después de Venezuela, Argentina y Chile, con la diferencia que Venezuela está con un 500 y tantos %, Argentina está casi en un 70% y Chile con un 12%. La diferencia es que hay otro tipo de gobierno. Sí, claro. Bueno, jóvenes, agradecerles nuevamente el que hayan vuelto aquí a su casa después de 2 meses. Yo estoy toda la semana, vengo toda la semana. Espera, pero a esta casa, a la casa del cóctel de sábado. Sí, no, sí, yo... Esperamos tenerlo una vez al mes, como es no hay problema de que usted venga una vez al mes, ¿no? No, sí, yo vengo toda la semana. Ya. No, bueno, agradecerles. Hemos tenido temas bastante interesantes el día de hoy, hemos conversado. Agradecer a las personas que han interactuado con nosotros con las consultas. Y bueno, y a ustedes, amigos, invitarlos para que nos encontremos el próximo sábado nuevamente en otro cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV. Muchas gracias, muy buenas noches. Nos vemos, cuídense, chao. Chao, chao. Good night.